Recuerden que si quieren compartir esta conferencia, pues pueden aprovechar el momentito para hacerlo. Porque la idea es que lleguemos pues a cada vez más personas con este conocimiento, ¿verdad? Bueno, creo que ya podemos ir iniciando con la conferencia del día de hoy. Por aquí también Mac Velas nos está saludando, Vigilio Rúa también nos saluda y Juan Carlos Domínguez desde Colombia nos está saludando. Bueno, un gran saludo, Juan Carlos, y bueno, para todos los que están allí conectados. Vamos a dar inicio a esta conferencia que tenemos el día de hoy, diversos tipos de yoes lujuriosos. Aquí tengo como un problemita con la imagen, a ver si lo logro solucionar. Y bueno, vamos a ver que el objetivo de la conferencia de diversos tipos de yoes lujuriosos es que aprendamos a identificar estos defectos lujuriosos que llevamos en nuestro interior y vamos a ver que es muy importante trabajar estos defectos para que podamos alcanzar lo que es la castidad. La castidad es el inicio de este trabajo. Entonces, por esa razón, vamos a empezar esta conferencia hablando un poquito de lo que es la castidad y por qué es que es tan importante, que todo el tiempo estamos hablando ahí de la castidad y que la castidad. Y vamos a ver por qué es que tenemos que trabajar para lograr la castidad. La castidad es lo exactamente opuesto a la lujuria. Nosotros tenemos pues muchísimos defectos psicológicos en nuestro interior, muchísimos detalles de este inmenso defecto que es la lujuria. Se basa muchísimo en lo que es el deseo, en lo que es el placer, en lo que es el despilfarro de nuestra energía creadora sexual a través de todas esas sensaciones y emociones que nos generan muchísimo agrado. Es, digámosle que un choque muchas veces para las personas enterarse de que gran parte de aquello que consideran amor y de aquellas cosas que consideran tan ricas, tan bonitas en la vida, realmente son parte de un gran defecto psicológico que nos tiene sometidos, que tiene sometida y condicionada nuestra conciencia, que es la lujuria. Nosotros realmente no conocemos lo que es el verdadero amor porque estamos obnubilados, engañados por muchísimos detalles lujuriosos, que es lo que hasta ahora nosotros hemos considerado amor. Solamente cuando trabajamos todo eso empezamos a rescatar ese fuego que es realmente el amor. Empezamos a conocer aquello que es superior. Asimismo, en torno a lo que es la sexualidad, solamente cuando empezamos a trabajar en la lujuria y empezamos a darnos cuenta, a observar esos defectos psicológicos que se han estado manifestando en todas nuestras prácticas sexuales, nos damos cuenta que no tenían nada que ver con algo superior. Aquí hablamos de una práctica de sexo superior, hablamos de la creación de unos cuerpos, hablamos de la importancia de guardar la energía creadora sexual, pero estos yoes lujuriosos que nos tienen tan condicionados todo el tiempo nos están poniendo ahí el pie para que tropecemos, para que todo el tiempo terminemos botando la energía creadora sexual. Entonces, cuando hablamos de castidad, hablamos de la no pérdida de la energía sexual. Aprender a no sacar la energía sexual fuera de nuestro cuerpo a través del orgasmo y de la eyaculación. Hablamos de hacer un sabio uso de nuestra energía, pero es importante diferenciar entre lo que es la castidad de lo que es el celibato, porque así como muchos términos importantes han sido tergiversados a lo largo de la historia por obviamente intereses particulares, este tema de la castidad se ha llegado a confundir muchísimo con lo que es eso del celibato. ¿El celibato qué es? El celibato es alejarse del sexo. Es incluso llegar a creer que alejándonos del sexo nos podemos nosotros alcanzar a Dios o alcanzar a lo que es espiritual. Sin embargo, no es así. El celibato realmente es un aspecto de la lujuria, es ya un extremo de la lujuria bastante pesado, porque por un lado tenemos la lujuria que lleva a la fornicación y estar todo el tiempo buscando perder esa energía sexual,
Y en su otro extremo tenemos ya ese yo que se aleja del sexo, que ve incluso en el sexo algo bajo, algo degradante, algo que lo aleja de, por ejemplo, lo que es espiritualidad y lo que es Dios. Entonces, no tiene nada que ver con la castidad, porque la castidad, por el contrario, implica comprender no solamente que la energía creadora sexual tiene un valor trascendental incalculable, sino que nuestra propia divinidad, aquello que es Dios, realmente está latente en nuestra energía sexual. Que si nosotros queremos realmente acercarnos a Dios o a lo divino o a lo espiritual, o llegar a ser parte, a unirnos a Dios, a lo divino, a lo espiritual, debemos de aprender a unirnos a nuestra energía creadora sexual, valorar nuestra energía creadora sexual, aprender a valorar a nuestra pareja, ya que es ese complemento que nos colabora para poder activar de forma positiva, esa divina y valiosa energía creadora sexual, para que con ella podamos empezar a hacer esas creaciones espirituales maravillosas que podemos hacer en nuestro interior. Entonces la castidad nos lleva a comprender que en la energía está Dios, que en la energía sexual está lo divino. Vemos que o categorizamos a Dios como el creador, y resulta que el aspecto creador en nosotros es justamente nuestra energía sexual. Vemos cómo con la energía sexual podemos llegar a crear un hijo físico, con toda su complejidad, que tiene un cuerpo físico y su psicología. Pues ahí está la parte creadora, Dios está ahí latente en nuestra energía sexual. Lo que sucede es que por estos yoes de la lujuria, nosotros hemos venido haciendo un terrible uso de esa capacidad divina creadora que tenemos, y hemos creado, pues hoy vamos a ver, pues toda la legión de demonios que tenemos dentro, porque no hemos sabido valorar esa energía. Aparte de que nos hemos llenado de morbo, nos hemos llenado de lascivia, nos hemos llenado de perversidad, y aquello sacro, que es la sexualidad y la práctica sexual, lo hemos ido convirtiendo en algo bastante degenerado, en algo bastante animal. Sin embargo, a lo que estamos invitando en estas conferencias es a un camino de retroceso, es a un camino de regeneración, es a comprender el valor que tiene esa energía sexual, es a aprender a ahorrarla, aprender a usarla sabiamente, para que entonces desarrollemos nuestra divinidad interior. Eso es la castidad, comprender el valor que la energía tiene, comprender por qué es que ya no debemos sacar esa energía de nuestro cuerpo. Estamos tan amañados con lo que es el orgasmo y la eyaculación, incluso llegamos a creer que es el sentido de la vida, que ese momento de cortocircuito donde se siente ese efímero placer de expulsar esa energía fuera del cuerpo es el clímax, es lo máximo, es lo mayor a aspirar en esta existencia física. Y sin embargo estamos tan engañados, porque no nos damos cuenta cómo en la búsqueda de ese placer sensorial estamos perdiendo lo que tiene más valor en nosotros, que es esa energía. Nosotros tenemos la capacidad de convertirnos en dioses. Para algunas personas esto puede resultar chocante, pero realmente es así. En nosotros, en nuestra semilla está latente la divinidad. O sea, tenemos un embrión de alma, un embrión de espíritu, que desarrollados nos podemos convertir en seres divinales, 100% conscientes en este universo. Sin embargo, fíjense cómo por estar todo el tiempo detrás de esos placeres, detrás de ese disfrute animal, de botar la energía, de experimentar el orgasmo y la eyaculación, estamos cada vez más alejados de esa parte divinal en nosotros. Nosotros que podemos llegar a convertirnos en seres poderosos, en seres con capacidades increíbles, pues estamos más bien todo el tiempo y todos los días más atrofiados, más degenerados, más sujetos a enfermedades, más sujetos a debilidades, con una terrible debilidad a nivel mental, con una terrible debilidad a nivel emocional, y qué decimos de la debilidad a nivel sexual, ya que por la constante fornicación nosotros vamos degenerando nuestro aparato sexual hasta que se llegan a esos puntos de impotencia o a esos puntos de eyaculación precoz, por ejemplo. Entonces, para nosotros hacer un trabajo de regeneración, debemos empezar por reflexionar
en el valor que tiene la energía, ya que es con esta energía que nosotros vamos a poder llegar a ser las creaciones más maravillosas del universo. Con ella vamos a poder crear esos vehículos que le pueden permitir a nuestra esencia tener presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Nosotros vemos que tenemos este cuerpo físico que nos permite estar presentes aquí en el plano físico. Si nosotros queremos ir a cualquier lugar, podemos tomar nuestro cuerpo físico y llevarlo a voluntad allí y hacer esto y hacer aquello. ¿Cómo se creó ese cuerpo físico? Ese cuerpo físico no es otra cosa que un esperma desarrollado. Un hombre y una mujer en algún punto se unieron sexualmente y esos gametos masculino y femenino unidos hicieron la creación de este cuerpo. O sea, ese esperma se fertilizó, se fecundó y allí ese esperma se desarrolló hasta convertirse en este cuerpo físico. Pues asimismo, para crear esos demás cuerpos existenciales que le van a permitir a nuestra esencia entonces moverse a voluntad en las distintas dimensiones, que por ejemplo usted quiera ir al astral, a tal o cual cosa, ir a tal templo, hablar contra el maestro, ir a tal lugar en el universo, usted tenga un cuerpo astral creado en estado solar, que usted a voluntad lo levante, lo lleve, lo traiga, porque usted tiene un cuerpo creado. ¿Cómo se va a crear ese cuerpo? Pues así mismo como se creó el cuerpo físico, con la unión sexual, pero una unión sexual superior, una unión sexual trascendental o suprasexo. Y lo mismo en las otras dimensiones. Hablamos del astral porque es como lo más conocido, ¿verdad? En la jerga, digamos que espiritualista por ahí, pero hay 7 cuerpos, que eso lo estudiamos en la conferencia 10 de la fase A, que nos permiten movernos en distintos mundos, en distintas dimensiones. Y esas creaciones trascendentales y tan maravillosas se pueden hacer haciendo un sabio uso de nuestra energía creadora sexual. Para eso, ¿qué hay que hacer? Lograr la castidad, aprender a valorar esa energía, aprender a no sacarla de nuestro cuerpo y aprender a unirnos con una pareja estable del sexo opuesto para hacer ascender en la práctica sexual esa energía por nuestra columna vertebral. Ahora, hay un trabajo que hacer, hay todo un trabajo que hacer en torno a esto de la lujuria. Tenemos que aprender a rescatar todo ese fuego que tiene atrapada la lujuria para poder hacer estas creaciones superiores. Ese fuego tiene 2 aspectos, ¿verdad? Uno es el fuego del Kundalini, que sería el fuego de la conciencia, y otro es el fuego del Kundalactivador, que es el fuego del ego. Y resulta que todo nuestro fuego ahora mismo está atrapado por el ego. Nosotros nos motivamos sexualmente solamente a condiciones o según las condiciones de esos yoes que tienen ese fuego atrapado. Por lo tanto, uno se excita sexualmente solamente cuando se le activa un defecto lujurioso. Se le activa, por ejemplo, un defecto masturbador, se le activa un defecto de la pornografía, ve a una persona por ahí le parece atractiva y se le activa un defecto lascivioso, se le activa un defecto morboso o se le activa un yo enamorado, sentimentalista y esas emociones así de apasionamiento y de romance le activan sexualmente para el sexo. O, por ejemplo, se le manifiestan yoes ya directamente que quieren ir a la práctica sexual, a experimentar esos placeres en la carne, ¿verdad? A practicar masturbación en la práctica, a practicar sexo oral, a practicar sexo anal o a expulsar la energía o experimentar ese placer de expulsar la energía a través del orgasmo y la eyaculación. Ese es el fuego del ego. Esa es la excitación con la que nosotros hemos ido a la práctica sexual todo el tiempo. Y resulta que si queremos hacer un trabajo superior, si queremos hacer esas creaciones superiores, pues tenemos que empezar a eliminar todos esos yoes lujuriosos, a liberar todo ese fuego, a liberar todo ese condicionamiento para que podamos funcionar en una práctica sexual con un fuego trascendente, con un fuego de la conciencia. Nuestra potencia sexual está terriblemente condicionada por todos estos yoes lujuriosos, que si no hay ninguno de estos, entonces no tengo ganas de ir al sexo. Que si no estoy con este sentimentalismo o con cualquier condicionamiento, por ejemplo, es que yo quiero que me hagan esto o yo voy a sentir esto, ¿verdad? Entonces, no, ¿qué sentido tiene el sexo? Resulta que no tenemos potencia sexual.
somos terriblemente impotentes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros realmente somos es una conciencia, pero esa conciencia no tiene en sí ninguna potencia porque todo está atrapada en el ego. Si decimos, no, yo no voy a alimentar nada de esta lujuria, yo solamente voy a ir a la práctica, a practicar suprasexo, a concentrarme, a unirme a mi energía, a concentrarme en el ascenso de la energía, no hay como que ya, como que no hay muchas ganitas, hay como que ya, qué fastidio, hay como que, hay como que mejor mañana, hay como que impotencia, no hay quien levante nada ni quien lubrique nada, entonces vemos que estamos terriblemente impotentes. Una persona realmente potente sexualmente es aquella persona que puede ir a la práctica sexual solamente con el anhelo de ser, con ese anhelo de unirse a su energía creadora sexual, a unirse con su conciencia, a elevar esa kundalini por su columna vertebral. Entonces va a una práctica de sexo con su pareja y con simples besos y caricias, y digo simples porque sabemos que ahora mismo tenemos que meterle muchísimas flores y lujos a esos besos y caricias para tener potencia, pero una persona realmente potente que tiene su energía limpia, su mente ya la ha limpiado de toda esta lujuria, pues va a una práctica y ya con besos y caricias conscientes activa esa energía, activa, se activa ese fuego de la conciencia y tiene una muy buena potencia sexual para transmutar esa energía por horas. O sea, puede pasar mucho tiempo porque realmente tiene una potencia subiendo y subiendo su energía, haciendo en la práctica movimientos suaves para mantener esa potencia solamente y todo el tiempo están ambos ahí concentrados en ese maravilloso proceso de ascenso de la energía. La verdad, como nosotros solamente conocemos hasta ahora este fuego del ego, este fuego del kundartiguador que nos ala hacia abajo, que nos ala a perder la energía creadora sexual, tenemos muchísimo miedo de trabajar la lujuria. Creemos que entonces, si yo mato todo esto, que me hace sentir todo esto tan rico, que yo creo que es tan rico, entonces, qué me va a quedar? Dice la mente, no, pero es que te vas a quedar impotente. Porque la mente no conoce la verdad, la mente no puede conocer nada de la conciencia, la mente solamente puede ver el otro péndulo del yo. Entonces ve la potencia que le genera el ego y ya en el otro extremo ves la impotencia que va a experimentar si no está alimentando ese ego, esos yoes lujuriosos. Pero realmente el espíritu, lo real, la conciencia, está cuando o surge cuando nosotros logramos eliminar un polo y el otro, cuando logramos matar con todos esos condicionamientos lujuriosos y también cuando nos ponemos a eliminar esos yoes de la impotencia que también surgen en nosotros y sobre todo cuando uno se pone a matar yoes de la lujuria, porque el ego le hace a uno berrinches. Entonces, si uno para tener potencia sexual y gusto para ir a la práctica de sexo necesitaba que le hicieran esto, que la pareja le hablara de tal manera, que lo tocaran por allí, apretar por allá, hacer esto y aquello y que lo otro. Entonces, si uno se pone a trabajar y eliminar eso, entonces el yo que no se quiere dejar matar hace un berrinche y nos genera impotencia y nos genera muchísimo desagrado. ¿Para qué? Para que nosotros, alarmados, ante el miedo de no sentir, ante el miedo de no responder en una práctica sexual o no tener potencia, volvamos a caer en alimentar estos defectos. Y así nunca llegamos a lograr la castidad, así nunca purificamos las prácticas de sexo. Sin embargo, si una persona es valiente, guerrera y revolucionaria, no se deja amedrentar del ego. Entonces dice, bueno, si tú ahora me vas a empezar a generar impotencia, pues entonces vamos a matar esa impotencia. Y se pone a uno a eliminar todas esas sensaciones de desagrado, de frialdad, de fastidio, de rechazo que se empiezan a generar o de debilidad, como de que, es como, la impotencia es así como una debilidad, como que no puedo, como que todo eso se pone la persona a eliminarla juiciosamente y va descubriendo lo maravilloso que es entonces rescatar la potencia para la conciencia. Entonces, de la muerte de esos yoes sale o se rescata ese fuego. Se le dice que se le roba el fuego al diablo. Y entonces se le entrega a quién? A la conciencia. Y entonces va uno a la práctica sexual y ya no necesita de eso que antes era lo importante para tener una potencia sexual. También se va dando uno cuenta al trabajar la lujuria que uno está muy animalizado
y uno se vuelve hasta como insensible, como que uno se ha violentado demasiado, a tal modo de que para uno sentir algo ya necesita violencia. Y cuando me refiero a violencia, no voy directamente a que haya golpes, aunque hay personas que incluso llegan al punto de que necesita que le hagan sentir dolor, o sea, que necesita que le golpeen o que le hablen feo, cosas así, para experimentar placer, que son unos extremos de lujuria, que algunos hasta hemos llegado a esos puntos y de ahí también toca devolverse. Pero aunque todavía no estemos en esos niveles de sadomasoquismo, uno se pone a trabajar la lujuria y se da cuenta de cómo todas estas prácticas infrasexuales son violentas, violentan el aparato, violentan la energía, violentan incluso el propio cuerpo. Es como si fueran quemando esos circuitos que son como sensores y entonces cada vez se necesitan caricias más rudas, más intensas, cosas más fuertes, movimientos más bruscos o incluso apelar a pornografía, ya sea mental o ya sea visual, para poder tener una potencia sexual. Y esta pornografía, por ejemplo, como digo, ya sea mental o ya sea visual, cada vez va necesitando ser más pesada. Ustedes ven que cuando jovencitos probablemente le generaba un morbo y una excitación de este fuego del ego, simplemente ver a una chica en bikini o ver a una parejita besándose. Pero ya con el tiempo y la degeneración, ya ver una chica en bikini o ver una parejita besándose, ya eso no genera gran cosa, ya se necesita ver cosas bastante hardcore, ya se necesitan ver, bueno, ¿para qué detallar esas cosas que por ahí se pueden encontrar en la pornografía? Y así se va dando cuenta uno de cómo uno se ha ido degenerando, de cómo se ha ido creando como una coraza, ¿verdad? Y uno se va volviendo bastante insensible para aquello que es sutil, para aquello que es sublime. Entonces, este fuego de la conciencia, este fuego del kundalini o esta excitación del ser que experimentaremos nosotros en verdaderas prácticas de suprasexo es algo bastante elevado, es algo bastante superior, es el verdadero goce sexual al que todo hombre al que todo hombre tiene derecho pues legítimo. Pero para nosotros poder llegar a experimentar esto, necesitamos empezar a quitarnos tanta capa de condicionamiento lujurioso, tanta cachaza, como le dicen en mi país, tanta violencia, tanta necesidad de apasionamiento, de intensidad, para que hayan estas cosas. Uno se va quitando, se va limpiando, se va liberando, uno va haciendo como un camino de retroceso a la pureza y desde un punto de pureza uno puede empezar a experimentar esto que es real, esto que es sutil y sin embargo trascendental. Aquel éxtasis o samadhi del que pues, se habla tanto a nivel espiritual, es realmente posible y accesible, no solamente en la meditación, sino también en el sexo, porque cuando vamos elevando esa energía la estamos conectando a los cielos, a esos centros superiores que son esas dimensiones superiores. Y en una práctica sexual, una persona puede llegar a experimentar cosas muy sublimes, cosas de tipo muy superior. Pero para ello, pues obviamente nos toca hacer un trabajo de limpieza, de purificación y de eliminación de todos estos defectos lujuriosos. Bueno, por eso estamos dando esta conferencia el día de hoy. Bueno, comprendamos que la energía sexual es creadora. Es importante que lo tengamos en cuenta. Nos ayuda también a ir comprendiendo por qué es que hay que matar esos yoes de la lujuria, por qué hay que matar esos yoes de la fornicación. ¿Qué es la fornicación para aquellas personas que tal vez no estén relacionadas con la terminología que usamos aquí? La fornicación realmente es ese proceso de sacar la energía sexual fuera del cuerpo a través del orgasmo y la eyaculación. Es otro término que a lo largo de la historia pues se ha venido terciversando, sacando totalmente de contexto, ligándose o mezclándose o haciéndose pasar igual al adulterio, por ejemplo, o que solamente es fornicación tener sexo cuando la persona aún no son casadas, pero después que ya están casadas y tienen licencia, ya digamos que la firman por ahí o la aceptación de algún sacerdote o algo, pues ya
ya no importa que eyaculen, que tengan orgasmos, ya eso no es fornicación. Nada que ver. Realmente fornicar es sacar la energía creadora sexual del cuerpo, independientemente de que lo hagamos como solteros, independientemente de que lo hagamos como casados, eso es el fornicar. Ahora, como esta energía es creadora, su función tal cual es crear, pues cada vez que vamos al sexo, cada vez que activamos esta energía y la expulsamos fuera de nuestro cuerpo, esa energía crea. Les decía, ustedes pueden ver cómo con un óvulo y un esperma se reproduce la especie, o sea, se crean todos los 8.000 millones de personas que habitamos ahora o más, que habitamos este mundo, pues fueron creados con esa energía. Si uno ese óvulo y ese esperma, ahí salió el muchachito, salió ese bebecito que se desarrolló y ahí fue un adulto. Pero resulta que cuando se une una persona con otra sexualmente, llega a ese punto de la fornicación, eso, por ejemplo, se expele una millonada de unidades de energía sexual. En el hombre, por ejemplo, son esos espermas y se dice que en una sola eyaculación un hombre puede expulsar más de 100 millones de unidades de energía, más de 100 millones de espermatozoides y uno solo es el que crea, por ejemplo, a ese hijo físico. En el caso de las relaciones sexuales en que se vaya uno a crear el hijo físico, que en la mayoría, pues las personas como no quieren tener hijos, se expulsan todas, los 100 millones en completitos. ¿Y qué pasa? Que todos esos espermatozoides, o unidades de energía, en el caso de la mujer, que no se ve específicamente como un esperma, pues crean. Cada vez que fornicamos, ellos crean porque esa es su función. ¿Y qué van a crear cuando salen del cuerpo? Si no están creando cuerpos físicos, pues van a crear yoes, defectos psicológicos, los agregados psicológicos que cargamos adentro. Cuando se derramó por primera vez la semilla, la simiente, la primera vez que llegamos a la fornicación, a lo largo de nuestras existencias en este ciclo, en la rueda del samsara, pues empezó la creación de los defectos psicológicos. Con ese constante expulsar esta energía creadora fue que se crearon todos esos defectos que ahora forman en nosotros una auténtica legión, una legión de defectos psicológicos que tenemos y partieron a raíz de ahí. Por eso es tan importante que comprendamos la necesidad de trabajar para lograr la castidad, de trabajar para ya no sacar esta energía fuera del cuerpo, aprender a transmutarla, aprender a subirla a los centros superiores para crear esos cuerpos, para que esa capacidad creadora trascendental que tiene esta energía la usemos para crearnos a nosotros mismos. Muchas veces las personas preguntan, ajá, pero si yo quiero tener un hijo físico, ¿cómo lo hago si no expulso esta energía? Es que ese es otro mal concepto que tenemos y lo tenemos muy arraigados, que para tener hijos físicos sí o sí tenemos que botar la energía del cuerpo. No, es cierto. Existen métodos, todo conocido como el método conocido como sexo normal o también antiguamente conocido como la Inmaculada Concepción, en el que uno quiere tener un hijo y lo que hace es pedirle a esa parte de nuestra Madre Divina o ese aspecto de nuestra Madre Divina que es encargado de la fecundación, de la gestación. Entonces le pedimos a nuestra Madre Divina que por favor nos ayude a que en una práctica sexual se escape solamente un esperma, que ella sea quien lo dirija, no tenemos nosotros que fornicar, hacemos una práctica de suprasexo normal, haciendo ascender la energía y la madre se encarga de hacer que ese esperma, el más apto, se escape y fecunde el óvulo y allí se dé la gestación. Eso en caso de que realmente sea oportuno y necesario tener un hijo físico, que ahora mismo realmente lo que más nos urge es avanzar en el trabajo interior, que mucho tiempo no queda, es crear esos hijos de la luz, que son esos cuerpos existenciales. Eso es como más el norte en este momento, pero debemos saber que efectivamente sí existe forma de reproducir la especie sin la necesidad de la fornicación. Porque una persona fornica y uno, ajá, reproduce la especie, pero ¿y los otros millones que salieron, qué hacen? Nos siguen reproduciendo todos esos defectos psicológicos que cargamos adentro. Entonces están esos tres tipos de sexología. Este es el sexo normal que nos puede permitir la generación de nueva vida, la reproducción de la especie, que como vieron, pues no se necesita fornicación para ello.
sino apelar a esas partes autoconscientes de nuestro ser, existe el infrasexo, que es el sexo para degeneración, el que venimos practicando, ¿verdad? Toda la vida y el que practica toda la humanidad, que reproduce el ego, pero existe una forma de sexo superior que es el suprasexo, que es un sexo ya para regeneración. Entonces ahí vamos a estar practicando un sexo divinal, el sexo de los dioses realmente, y con este sexo vamos a crear los hijos de la luz, que son esos cuerpos existenciales del ser, para poder llegar a practicar el suprasexo realmente. Y llegar a purificar cada vez más el suprasexo, pues se hace necesario que trabajemos los yoes lujuriosos. ¿Para qué? Para que podamos lograr esa castidad, para que tengamos poder y creación, para que ese divino poder creador pues se ponga a favor de la conciencia para crear esos cuerpos, para que rescatemos todo ese fuego que está atrapado ahora mismo en cada uno de nuestros yoes lujuriosos, porque el 50% realmente aproximadamente un 50% de nuestra conciencia está atrapada en la lujuria, es terrible. Ese es un yo que se ha alimentado terriblemente. Entonces, si queremos empezar a hacer estas creaciones, tenemos que empezar a rescatar toda esa energía y todo ese fuego que esos yoes de la lujuria tienen atrapados. El trabajo con la lujuria es extenso, es largo. Lo necesitamos urgentemente para poder arrancar este trabajo, para poder convertirnos en iniciados. Lo necesitamos urgentemente. Pero a lo largo del camino tenemos que ir trabajando y trabajando la lujuria, porque debemos ir purificando y purificando nuestra energía y purificando esas prácticas de suprasexo. Y esa purificación, esa pureza interior la vamos a sacar es de este trabajo, del trabajo de eliminación de los yoes lujuriosos. Y también necesitamos trabajar estos yoes lujuriosos para que haya potencia en la práctica de suprasexo, tengamos potencia sexual. Porque si no los trabajamos, lo que les decía, vamos a estar pues todo el tiempo ahí tratando de hacer algo superior, pero como estamos reprimiendo esos yoes, no los estamos eliminando, no estamos observando, los comprendiendo y pidiéndole a la Madre Divina que nos los elimine, pues en la práctica vamos a experimentar muchísima impotencia. La potencia sexual verdadera va a salir de la muerte de estos yoes. Ahora, algo importante, ¿cómo vamos a trabajar esos yoes de la lujuria? Pues esos yoes, bueno, obviamente está la muerte en marcha, que es básica y fundamental, porque durante el día nosotros debemos hacer el esfuerzo de estar autoobservándonos. Debemos luchar por estar en recuerdo de sí, estar atentos a lo que está pasando en nuestro interior, dirigir esa atención hacia adentro, a ver qué se está moviendo. De instante en instante se están manifestando defectos psicológicos. Toman nuestra mente, nos ponen a pensar, nos ponen a fantasear, proyectan ideas en nuestra mente, proyectan imágenes, nos ponen a recordar, nos ponen a planear. Ahí están todo el día, están yoes ahí usando nuestra energía mental terriblemente. Lo mismo la emoción. En cada momento sentimos un agrado, sentimos un desagrado, ay, que siento esto, que siento aquello, que siento lo otro. Cada sentimiento de eso va movido por un defecto psicológico. La conciencia tiene formas muy sublimes y sutiles de manifestarse y nosotros no las conocemos porque todo el tiempo estamos dejando que los yoes se apoderen de nuestra máquina y nos roben energía. Y en la parte sexual, la verdad, durante el día se nos vive activando por una cosa o por la otra, por algo que vi, por algo que sentí, por algo que olí, ¿verdad? Por algo que escuché y ahí se me activa la parte sexual. Entonces, en muerte en marcha, nosotros debemos estar en autoobservación también para detectar esos defectos lujuriosos que durante el día se manifiestan, porque cada vez que se manifiesta uno de estos yoes lujuriosos va a contaminar nuestra energía sexual. Cada vez que se activa ese centro sexual que no es para la práctica de sexo, esa energía involuciona, esa energía se pone pesada. Y entonces, ¿qué pasa? Que después vamos nosotros a la noche, por ejemplo, a hacer una práctica sexual y está la energía demasiado pesada. Estamos como que no nos aguantamos ese fuego del ego que todo el día hemos estado incendiando con este pensamiento, con esta imagen que vi, o sea, con esas impresiones que no transformamos. Y se nos estuvo activando la energía todo el día y en la práctica sexual se ve el resultado. Una caída sexual, imposibilidad de mantener esa energía
dentro del cuerpo. O por ejemplo, en el caso de las personas solteras o de aquellos que tienen pareja pero que en la noche no fueron a practicar, si durante el día se estuvo, digamos que despertando demasiado esta energía con estos yoes lujuriosos, estuvimos gastando muchísima energía y contaminando nuestra energía con lo que es la lujuria, entonces vamos a la cama y la polución nocturna, el sueño húmedo, ¿verdad? Como veíamos en la conferencia como, bueno, todavía no la vamos a ver, la conferencia 46 que hablamos en detalle de la polución nocturna. O sea, ese sueño húmedo que va y pierde la energía mientras está durmiendo. Ya, bueno, qué fracaso. Pero es por eso, porque no estamos en muerte en marcha. Entonces, vamos a trabajar la lujuria, arranquemos con la muerte en marcha. Ahora, estos yoes son extensos, son fuertes, son grandes, los hemos alimentado muchísimo y estamos incluso también muy apegados a ellos. Por lo tanto, necesitamos poner disciplina de muerte con la meditación reflexiva. Es importante, es crucial que nosotros tengamos horarios de muerte diarios para trabajar la lujuria, para lograr la castidad. Entonces le vamos a poner una disciplina a esos yoes lujuriosos para trabajarlos durante el día. Ese trabajo que nosotros vamos a iniciar voluntariamente, ustedes van a ver que va a empezar a ser dirigido por nuestra Madre Divina. En el mismo trabajo de la meditación reflexiva, la Madre Divina nos va a traer escenas, nos va a permitir recordar esas escenas vividas donde esos yoes se han manifestado, nos va a permitir ir viendo detalles que tenemos que trabajar, comprender, eliminar. Entonces nosotros vamos a entrar en meditación y vamos a estar trayendo esas escenas donde se manifestó el yo, que por ejemplo estamos trabajando un detalle de la masturbación, pues ese es el que estamos trabajando. Vamos a trabajar ahí hasta eliminar ese defecto. Todos los días le vamos a estar dando a ese detalle. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Trayendo las escenas de nuestra vida que hayamos vivido, no es que no vamos a inventar nada, donde ese yo se manifestó. Y entonces ahí vamos a estar viendo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hicimos, lo que dijimos y todas las sensaciones y tensiones que este yo nos generó hasta el punto de llevarnos a la fornicación o llevarnos a alimentar la lujuria. Entonces vamos a estar ahí pidiéndole a nuestra Madre Divina que nos elimine cada detallito que vamos comprendiendo y que vamos observando allí. Pero también otra forma muy importante en la que la Madre Divina va a estar asistiéndonos en este trabajo de la lujuria es a través del astral. Todos los días nosotros salimos al astral, ya sea consciente o inconscientemente. Y ustedes se van a dar cuenta que la Madre Divina pues le va a empezar a poner escenas en el astral donde ustedes se van a ver ante estos yoes lujuriosos. Ya sea que ustedes lo vean en tercera persona, o sea, otras personas movidas por estos defectos que son sus mismos yoes ahí en escena, o ustedes se vean como personaje principal haciendo esto, haciendo lo otro, que me hacen esto, que me hacen lo otro. Esas experiencias astrales realmente son y están para que las llevemos a la meditación reflexiva. Ojalá desde que nos levantemos de una experiencia de esta nos pongamos ahí a matar todo eso y ahí vamos entonces a ir viendo muchos detalles. También muy importante para trabajar y estudiar los yoes de la lujuria es si tenemos pareja con las prácticas sexuales que tenemos actualmente. O sea, uno va y practica el suprasexo, que esperemos que todos que tienen pareja ya estén practicando el suprasexo. Y después de cada práctica de suprasexo, porque en la práctica en sí no se puede pedir muerte, porque estamos en proceso de creación, pero ya cuando se termina la práctica es bueno siempre sacar un momento para meditar esa práctica, para mirar los yoes de lujuria que se manifestaron en ella, porque así vamos a estar pidiendo muerte a esos defectos que en la práctica actual, ¿verdad? Se están manifestando, llevándonos a este estado, a esta sensación, a todo ese proceso de fornicación y vamos a ir viendo cómo en la siguiente práctica ya vamos ganando poder sobre eso que antes era una debilidad. También importantísimo, trabajar las parejas que hemos tenido a lo largo de la existencia. Vamos a ir trayendo, hay que hacerle un trabajo particular a cada pareja y si la relación fue larga, pues a toda la relación para ir viendo los defectos de lujuria que se manifestaron allí. Es ahí, nosotros tenemos el material para trabajar adentro,
en todas las diabluras que hemos cometido a lo largo de nuestra existencia, ahí han estado vivos y manifestándose esos defectos lujuriosos. Incluso las personas que están solteras, para llegar a tener una pareja que les dé el ser, que valga la pena para esta obra, que quiera colaborar para hacer este trabajo, la persona tiene que lograr castidad. El soltero tiene que ponerse a trabajar para lograr castidad. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues trabajando todas esas parejas que ya ha tenido, todas esas escenas en que se manifestó la lujuria, la fornicación, en la masturbación, etcétera, etcétera, a lo largo de su vida. Entonces, si queremos arrancar con este trabajo, es simplemente cuestionarnos cuántas veces hemos fornicado y de qué manera. Uno se hace esa pregunta sincera a uno mismo, porque este es un trabajo muy íntimo. Esto es de autorreflexión íntima. Esto no es que tenemos que hacerlo con nadie más. Uno mismo es que va a hacer este trabajo y uno se cuántas veces yo he perdido mi energía creadora sexual y en qué métodos, qué fórmulas, qué formas he usado para hacerlo. Y se va uno desde allá, desde tempranito en su vida. Algunos habrán empezado más temprano que otros, pero desde allá vamos a ver cuándo se empezó a manifestar la lujuria, desde que éramos niños, cómo nos introdujimos por primera vez a lo que era la lujuria, la primera vez que vimos pornografía, la primera vez que sentimos morbo, la primera vez que vimos a alguien, por ejemplo, con poca ropa o desnudo y sentimos una excitación o algo que se manejó en mi mente, que yoes empezaron a manifestarse en mi cuerpo, las primeras veces que practicamos la masturbación y de ahí en adelante, como ese yo fue evolucionando, ¿verdad? Se fue engordando, se fue volviendo cada vez más perverso y degenerado. Y así vamos a ir descubriendo todas esas fornicaciones que hemos tenido y de ahí es donde va a salir la castidad. La castidad, les adelanto, no sale de que tomemos una buena determinación. Yo no voy a volver a fornicar jamás. Eso no va a funcionar. La castidad no va a salir de que nosotros nos creamos muy fuertes y digamos, no, es que ya yo comprendo el valor de la energía y ya yo soy, y creo uno que es súper fuerte y que ya sí, que no va a volver a fornicar más o que se crea uno muy santo o muy elevado o que ya haya caído en un punto en su vida en lo que se le manifiesta muchísimo es el yo del celibato y ya uno ni siquiera ganas tiene de tener una pareja o de practicar el sexo. Pero eso no tiene nada que ver con algo superior, realmente es lo que hablábamos, son yoes que ya lo han alejado a uno del sexo. Uno debe de comprender el valor y tener hasta ánimo y disposición para ir a una práctica sexual. Pero esa castidad que necesitamos la vamos a sacar es de la muerte de esos yoes, mientras estén vivos en nosotros. Aunque ahora mismo no los estemos practicando o alimentando, por cualquier razón, por un concepto, por la personalidad, porque llegamos a las conferencias y nos enteramos de que todo eso era degenerado, dijimos, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer más, creemos que ya, que tenemos castidad, que no tenemos yoes, pues no, despertemos, no es así. Mientras no hayamos hecho un trabajo de estudio, comprensión y eliminación de esos defectos, buscándolos allí donde se manifestaron, en las escenas vividas y en el momento presente como se siguen manifestando, que a veces se manifiestan hasta de formas muy sutiles, el yo sigue vivo y no tenemos castidad. Tarde que temprano, en cualquier momento, nos van a meter la zancadilla y nos van a hacer que volvamos a perder la energía creadora sexual o, lo que les decía, se van para el otro polo y nos llevan a la impotencia o nos llevan al celibato. Entonces vamos a ponernos a trabajar. Cuestionémonos cuántas veces hemos fornicado y de qué manera y ahí es que vamos a arrancar este trabajo. Miremos un pequeño esquema de la lujuria que nos puede servir como punto de referencia para nuestro trabajo interior. Porque a veces uno pues dice así, voy a trabajar la lujuria, pero ¿por dónde arranco? Bueno, ¿cuántas veces hemos fornicado y se trata uno de irse? Pero la verdad es que ni siquiera tenemos un punto de referencia. Hay muchísimas cosas que son lujuria y que nosotros ni idea de que eso era lujuria. O digamos que por ahí muy por encimita uno puede ver algún que otro yo lujurioso, pero con este esquema que vamos a ver vamos a tener como unos puntos de referencia que nos van a ayudar a profundizar en este trabajo, a que sea lo más detallado posible. Tratemos de mirar este esquema en un proceso de autoobservación
para que primero nos animemos a buscar esos yoes adentro, porque les adelanto, todos tenemos de todos estos yoes, se nos manifiestan a un nivel o al otro, pero todos tenemos de todo. Entonces, autoobservémonos para buscar comprender que sí están ahí dentro y que debemos de trabajarlo, pero también autoobservémonos porque como tenemos tanta debilidad, pues cuando se habla de sexo, terminamos nosotros identificados y hasta excitados y hasta mal y fácilmente no estamos en autoobservación y hablamos de cualquier cosa sexual ahora y de repente se empieza a sentir la emoción con un agrado, con un desagrado, de repente se me activó la parte sexual, de repente como que tengo unas tensiones, de repente la mente al escuchar tal o cual cosa me llevó a esto, me llevó al otro, y si no estoy en autoobservación y muerte, pues ahí la lujuria se alimenta. Entonces estemos en autoobservación para que lo que sea que se mueva, madre mía, mátame ese yo, y así evitamos la identificación. Y bueno, entonces, la lujuria. La lujuria, como todo defecto, pues parte de tres cabezas. Todos los defectos están estructurados bajo estas tres cabezas que manifiestan la traición. Eso lo vamos a estar viendo en detalle en la próxima conferencia. Y estas tres cabezas son ¿qué? Deseo, mente y mala voluntad. Es decir, que para que la lujuria se alimente, lo primero que nosotros sentimos es un deseo. Hay que observar esos deseos que constantemente tenemos durante el día, esos deseos lujuriosos. Inmediatamente la mente, para justificar este deseo, entra en acción y nos da montones de justificaciones. Por ejemplo, sentimos de repente el deseo de irnos a masturbar. Bueno, ahí está. Tenemos el conocimiento, ya uno tiene comprensión del valor de la energía, comprensión entre comillas, porque la comprensión pues real nace con la muerte del yo, surge con la muerte del yo, pero tenemos unos principios de comprensión. Pero ahí viene el yo en nuestra mente y se justifica de muchas maneras para poder ceder a ese deseo, para poder experimentar ese placer del ego. Entonces nos dice que, bueno, pero que tampoco es para tanto. Bueno, pero que incluso pues eso hasta lo recomiendan, porque por ahí yo leí un artículo que eso el sexólogo tal decía que eso es la masturbación súper necesaria para liberar el estrés, para una, y yo que estoy tan estresado, yo creo que necesito ay, es que yo tengo mucho tiempo que no tengo pareja y entonces ya yo no me aguanto, entonces es la única manera, porque entonces la mente le pone a uno justificaciones por montones para que uno caiga en qué, en esa tercera cabeza que es la mala voluntad. Deja uno que el yo se manifieste, va uno, se masturba, pierde la energía creadora sexual y ahí pues se alimentó la lujuria. Entonces hay que tener en cuenta siempre esas tres cabezas, que a lo que nos llevan es a ceder a ese deseo de fornicación. Ahora bien, nosotros fornicamos de tres maneras, porque fornicar, aclarábamos, es llegar a ese punto de expulsar la energía, que en la parte sexual es llegar al orgasmo y la eyaculación. Y nosotros llegamos al orgasmo y la eyaculación o a través de la masturbación, o a través de la polución nocturna, o a través de una práctica sexual con directamente, por ejemplo, el sexo en vagina. Ahí. Esas son las tres formas de llegar a la fornicación. Entonces, debemos que estudiar cada uno de estos. Tenemos que estudiar aparte lo que es la masturbación. O sea, ¿cuántas veces he fornicado y de qué manera? Bueno, ahí nos cuestionamos. ¿Cuántas veces me he masturbado y de qué manera? Y entonces ahí va a empezar un largo y extenso trabajo en torno a eliminar el yo de la masturbación, que nos tiene sumamente condicionados. La masturbación se llega a convertir en un vicio, que incluso la persona ya quiere salir de ahí y ya se puede llegar a sentir impotente, como que ese yo tiene más fuerza que la fuerza de voluntad que ya puede tener la persona. ¿Por qué? Porque le ha dado tanto alimento a ese yo que tiene atrapado el fuego de esa persona. Entonces la persona se siente como chiquita y débil ante este yo. Nada, nosotros podemos con todo, nosotros tenemos un ser. Entonces arrancar ese trabajo y empezar a ver los detalles de ese yo, mirando esas escenas vividas donde se ha manifestado ese yo para encontrar sus detalles y eliminarlos. Está la fornicación por polución nocturna, que son esos sueños húmedos. ¿Cuántas veces he perdido la energía en polución nocturna a lo largo de mi vida? ¿De qué manera?
cuáles fueron esas escenas astrales, esos sueños que me llevaron a perder la energía, que yoes se manifestaron allí. Y vamos a ver, y sobre todo lo vamos a detallar más en la conferencia 46, que hablamos en profundidad de esto de la polución nocturna, cómo son mis actitudes durante el día, los yoes de lujuria que yo alimento durante el día, los que por correspondencia en el sueño me sacan la energía. Entonces ahí hay un trabajo que hacer. ¿Para qué? Para que dejemos de tener poluciones nocturnas, porque la castidad debe llegar hasta un punto en que ni siquiera durmiendo se nos pierda la energía. Y claro, el sexo en vagina, ¿cuántas veces en esta existencia me he unido sexualmente con una persona para perder mi energía? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué artilugios he utilizado para eso? Ahí están todos los detalles de fornicación para trabajar. Entonces, por ejemplo, digámosle que le vamos a sacar una disciplina a las poluciones nocturnas para dejar de perder la energía durante el sueño. Vamos a tener que trabajar muchas cosas. Como les decía, estos son puntos de referencia. Entonces, ¿qué es importante ponernos a observar? Las impresiones durante el día. Cómo durante el día, a través de nuestros 5 sentidos, estamos recibiendo constantemente impresiones de índole lujuriosa, que si no las transformamos con la muerte psicológica, se genera una identificación y luego en el mundo de los sueños ahí está la escena erótica. Por ejemplo, impresiones visuales, cosas que vemos, que nos despiertan la lujuria. Hay que tal persona, hay que las mujeres bailando el twerky, hay que la publicidad tal, la que sea. Y entonces no se transforma o sea, no, transformar es pedir muerte a esos yoes que se manifiestan ante esa impresión y ahí perdemos la energía. Cosas que escuchamos, cosas que olemos, ay, qué perfume, me identifiqué y me fui, ahí me llevó eso a una polución nocturna, o impresiones gustativas a través del paladar, o impresiones a través del tacto, como un roce, como una vibración, incluso como una ropa muy apretada, nos pone en actividad la energía. Entonces ahí hay que trabajar esas impresiones. En muerte en marcha, ¿verdad? Pero también en meditación reflexiva para llegar a descubrir cómo esas poluciones nocturnas que hemos tenido han tenido su fuente en las impresiones que no transformamos y que se convirtieron en una identificación, que nos llevaron a querer probar, que nos llevaron a emocionarnos, que nos llevaron a desear tal o cual cosa, que nos llevaron incluso a recordar escenas pasadas de lujuria o a fantasear con cosas que quisiéramos. Por ejemplo, vi por ahí una persona que me pareció muy atractiva y me puse a fantasear hasta que llegué en mi imaginación a estar con esa persona en la cama. Esas identificaciones a dónde llevan, a que nos vamos a acostar y allí en el astral estamos con esa persona pero haciendo y deshaciendo. Y tenemos un yo adentro, que es el incubo y el subcubo, que vamos a ver ahora un poquito más. Y ese yo allá en el astral toma forma, la forma que más nosotros deseemos para llevarnos a perder la energía. Y así hemos estado pues polucionándonos toda la vida. Detalles lujuriosos que tenemos que trabajar para eliminar las poluciones nocturnas. Hay esos detalles de lascivia, que es un deseo sexual frustrado. Entonces estamos todo el tiempo con sexo en la cabeza, todo lo vemos en función de sexo, vemos a las personas y no las vemos con pureza, porque ya vemos la persona y vemos pedazos de carne. Todo el tiempo que vemos a alguien estamos midiendo a ver qué tanto nos gusta o qué tanto no me gusta, a ver si tiene esto, a ver si se ajusta a mi prototipo o si no se ajusta a mi prototipo. Y si se ajusta, entonces ya le deseo y entonces si no puedo estar con esa persona, me quedo ahí con el gusto y se me forma esa lascivia, ese morbo que luego me lleva a una polución nocturna. Todo el tiempo andamos con ese yo que quiere provocarse, que anda provocándose a sexo con todo lo que ve. Está ese yo mirón, está ese yo que todo el tiempo está imaginando, ese yo que cuando habla en doble sentido, ese yo que le gusta planear cosas morbosas o sexuales, ese yo que quiere sentir, o esos yoes enamorados también, que andan por ahí enamorándose de este, de aquel, de aquella, del otro, y al final todo eso le despierta la lujuria. También yoes que buscan provocar, porque entonces no es tanto que uno se ande provocando que sí, pero entonces también hay unos yoes que andan todo el tiempo acicalándose, poniéndose así, que si el escote, que si la falda, que si el no qué,
para ir provocando por la vida, y eso le activa a uno la lujuria. Cada vez que que el yo logra ese fin de que alguien se identifique, de que a alguien se le active la lujuria porque me vio, porque ay, qué linda que estás, o ay, qué apuesto que estás, ay, qué lindo que te quede ese pantalón, ay, qué tal cosa, andamos provocando y eso nos activa la lujuria muchísimo. También ahí tenemos mucho para mirar en torno a lo que es la polución nocturna y el tema de la pornografía, que también pues es un yo que hay que trabajarlo, hay que eliminarlo, porque nos buscamos activamente la pornografía y obviamente si no terminamos en masturbación o si no encontramos a quien ir a derramarle la energía, pues terminamos yéndonos a la cama y allí, ¡pum!, la polución nocturna. Porque tal, el escena astral se da y perdemos la energía. Entonces hay que mirar cómo ese yo, pues estamos buscando activamente la pornografía o cómo a veces de forma pasiva estamos consumiendo pornografía. No estamos directamente entrándonos en una página porno, pero estamos viendo películas y en las películas ahí sale este haciendo esto y después termina ahí ya, que las películas ahora ya son, hasta las películas de niños ya tienen cosas bastante lujuriosas y terminamos nosotros identificados y ahí perdiendo la energía. Entonces, bueno, ahí vemos algunos puntos de referencia para trabajar las poluciones nocturnas. Ahora, para trabajar la masturbación, ciertos puntos de referencia. Hay dos tipos de masturbación y ambos hay que trabajarlos por separado y en detalle. Una es la masturbación solitaria, que nos toca ponernos a revisar todas esas escenas en que de forma solitaria fuimos o si nos masturbamos, ¿verdad? Para perder la energía sexual, porque ¿para qué más? Y durante esas prácticas de masturbación, muchos yoes se desarrollaron, se alimentaron y servían también muchos para ayudar a alimentar la masturbación. Por ejemplo, muy pocas personas han reflexionado en el hecho de que la masturbación desarrolla un yo homosexual, que empieza primeramente como un auto-homosexualismo, porque obviamente cuando uno se masturba, uno está teniendo una relación sexual con quién, consigo mismo. Y resulta que uno mismo es de su mismo sexo. Es decir, que estamos manipulando, estamos excitando, estamos frotando un aparato sexual del mismo sexo de uno. Una mujer que se masturba está estimulando el aparato sexual femenino. Un hombre que se masturba está manipulando, excitando, rozando, etcétera, el aparato y el cuerpo de un hombre. Y por ahí empieza el desarrollo del yo homosexual, que empieza como un auto-homosexualismo. Ese detalle hay que trabajarlo ahí, hay que mirarlo, cómo se va desarrollando, cómo nos vamos degenerando y pues todos sus detalles. Otro detalle muy marcado en la masturbación y que hay que trabajar es la pornografía. La veíamos allí en la polución nocturna, pero aquí en la masturbación es fundamental el trabajo con la pornografía, porque esos son como que hermanitos que van de la mano. Una persona que se va a masturbar busca la pornografía, busca pornografía ya sea en una revista, ya sea en videos, hay pornografía en literatura, hay pornografía en música, en canciones, y hay pornografía que ya no la tiene en la mente. Entonces, la pornografía hay que trabajarla. Todas las formas de pornografía que hemos consumido, que seguimos consumiendo, hay que trabajarla para eliminar ese yo de la pornografía, porque si queremos acabar con la masturbación va a ser necesario que acabemos con la pornografía. Tenemos que ver también si hemos usado artículos, juguetes o elementos para la masturbación. Entonces, si es el caso, ahí hay otros yoes que se fueron desarrollando y cada uno de esos artículos, juguetes, etcétera, desarrolló un yo en particular, un condicionamiento psicológico en particular. Nos va a tocar ahí en la meditación reflexiva ponernos a eliminarlos, que si usamos vaginas o penes artificiales, que si usamos vibradores o muñecas inflables o juguetes o la verdad cualquier elemento, porque la lujuria es bastante creativa. Entonces ahí nos va a tocar pues trabajar todo eso. Esa es la masturbación solitaria, pero está la masturbación colaborada.
que nosotros nos hacemos adictos a la masturbación. E incluso ese yo nos condiciona tanto que ya en una práctica sexual necesitamos que haya masturbación para que nos parezca interesante. Entonces ahí en la práctica sexual en pareja, por ejemplo, se introducen estos yoes de la masturbación colaborada. Entonces ahí va el yo que va a estimular sexualmente a la otra persona, pero no de penetración, sino sabemos que con la mano o con cualquiera de estos aparatos hay detalles para trabajar que son de masturbación, que si masturba a la pareja, que si la pareja masturba a la otra, o que si entre los dos y así sucesivamente. Cada uno de esos es un detalle para mirar. Hay formas de masturbación que comúnmente se le llaman sexo, pero no es sexo, realmente es masturbación, porque el sexo realmente es la inserción del falo en el yoni. La unión sexual entre el hombre y la mujer, ahí ese es lo que es realmente el sexo. Todo lo que va fuera de ahí es masturbación. Por ejemplo, lo que llamamos sexo anal. Realmente es una forma de masturbación, masturbar a la persona usando la boca o usar la boca para masturbar a otras personas. Entonces, el sexo oral en sí es un yo bastante amplio que tiene muchísimos detalles y que nos toca trabajar y eliminar. Está también lo que se le conoce como el sexo anal. Entonces, ahí también toca mirar todos esos detalles que son pues obviamente de masturbación y también dentro de esto, para tenerlo como claro y como punto de referencia, cuando uno va estudiando estas formas de masturbación, es bueno que uno vaya también reflexionando en cómo estas formas de masturbación van haciendo de puente para llegar al homosexualismo. Entonces ahí uno va comprendiendo también mucho de lo que hay detrás ya en una persona homosexual, cómo ha ido el proceso de degeneración en todas estas prácticas de masturbación. Otros yoes relacionados con la masturbación son el bestialismo, que es el estimularse sexualmente, masturbarse usando un animal, y la necrofilia, que es pues estimularse sexualmente, masturbarse con una persona muerta, que tiene muchísimos detalles ese yo. Uno le puede pensar como, no, ya eso es muy lejos, yo nada que ver, jamás, cómo es posible, pero sin embargo puede que la persona haya, vamos a poner el caso del hombre, la mujer está dormida y al hombre tiene un gusto por ir a penetrar a la mujer dormida, por ejemplo, y estar dormido es como que estar muerto, porque la persona no está consciente y no está ahí. O haber tenido sexo con una persona borracha, que tampoco está consciente ni está ahí. Son detalles pues de este yo y bueno, así sucesivamente vamos encontrando. Entonces ahí vemos dos aspectos principales de la masturbación, la solitaria y la colaborada, para estudiar, para trabajar, para detallar, porque de ahí va a ir surgiendo el poder, la castidad. Algo para estudiar en relación a la masturbación, y es muy importante, es ver los procesos de imaginación mecánica. Este yo se auxilia muchísimo de lo que es la mente, de lo que es la fantasía. Y eso realmente, ¿por qué es tan importante trabajarlo? Porque cuando la persona se va a masturbar y tiene estas fantasías, o sea, se está imaginando, que es algo muy común, ¿verdad? Que está con tal o cual persona, entonces ahí me imagino que estoy con el que me gusta, con el vecino, con el actor, con el cantante y tal. Y estoy usando esa imaginación mecánica para fantasear. Le estoy dando energía mental, forma a una efigie mental, a la vez que le estoy dando energía sexual. ¿Qué da como resultado esto? La formación de ese yo que se le conoce como el incubo en el caso de la mujer y el sucubo en el caso del hombre. Es un defecto psicológico que todos tenemos porque a lo largo de nuestras existencias ya hemos cometido estos errores, que se desarrolla en nuestro interior y que se va formando como si fuera una pareja interna. Como ese yo que está ahí todo el tiempo es realmente una larva horrible, porque una energía sacada del cuerpo podrida, más un morbo y una lascivia podrida, pues obviamente no van a dar una figura bonita. Aunque uno se imagine la figura más bonita, crea es una larva espantosa. Pero esa larva tiene una capacidad de psicológicamente, o sea, internamente, tomar la figura que nosotros
hayamos formado como prototipo, o las figuras, porque uno tiene muchos prototipos. Entonces toma internamente en el astral esa forma que uno más le gusta, que si al hombre le gusta con la pechuga grande y sale la pechugona, que si a la mujer le gusta con el pelo largo, o que si le gusta el tipo con esta ropa o qué tal, pues su incubo se va a poner a sí mismo. ¿Para qué? Para en el plano astral buscar sacarle la energía. Incluso este yo se desarrolla a tal punto que hace que la persona prefiere estar soltera, que no busque pareja, que y empieza la persona movida por este yo a sentir que realmente no necesita pareja, porque ¿para qué? Si yo sola me puedo complacer a mí misma, o si yo solo me complazco a mí misma y no me tengo que aguantar a nadie, y ya se queda uno con esa pareja psicológica infernal, pues ahí y no busca una pareja. Entonces esos son detalles que van movidos por este yo. E incluso se han dado casos registrados históricamente y que conozco personas muy cercanas que han tenido este tipo de experiencias, que se llega a materializar. O sea, se le da tanta energía con la masturbación a este yo incubo o sucubo que puede llegar a presentarse físicamente. Y eso, pues, obviamente, una cosa, pues, aterrorizante cuando uno lo piensa, pero por ahí ustedes pueden haber escuchado muchos casos de estos. Y eso es por el poder que tiene la energía. Y bueno, hay que trabajar esos yoes, incubos, ese sucubo, eso hay que matarlo. Se trabaja el prototipo, la imaginación mecánica, el yo de la masturbación, la pornografía, y por ahí se va eliminando este defecto psicológico. Para trabajar este tema de la masturbación, que sabemos que es bastante enviciante en las personas, es importante reflexionar en esas meditaciones sobre las consecuencias de la masturbación. Hasta dónde nos hemos llegado con la masturbación, cómo hemos ido perdiendo ese dominio propio, cómo hemos ido perdiendo también pureza, cómo nos hemos ido degenerando psicológicamente, emocionalmente, pero también física y sexualmente, ya que la masturbación trae como consecuencias, por ejemplo, lo que es la impotencia, por el constante maltrato al aparato sexual, por el abuso hacia el aparato sexual y la energía. Pero también trae temas, por ejemplo, como lo que es la eyaculación precoz, porque la persona se acostumbra a todo el tiempo ahí, pues trae la imagen y se masturba y ya, que cuando va a una práctica sexual real, entonces ya tiene tanto morbo y tiene el instinto ya tan cargado, que eso con simplemente ver a la otra persona desnuda, pues ya perdió la energía. Y eso, bueno, es causa de la masturbación. También observar cómo estos yoes que hemos mencionado nos pueden llevar a la soltería irredenta, que nos lleva, por ejemplo, a lo que es el celibato. Incluso las personas célibes, religiosamente célibes, pues se auxilian es de qué, pues de la masturbación, y ahí están teniendo sexo pues con su incubo y su sucubo. Y bueno, también entre esas consecuencias, como les mencionaba, reflexionar en cómo todo esto de la masturbación nos ha ido llevando a perder el género, a despolarizar nuestro género. Y mañana vamos a hablar en la reflexión un poquito de ese tema del género. Y es bueno de reflexionar para ver cómo el tema de la masturbación nos lleva al homosexualismo y al lesbianismo. Entonces, bueno, ahí vemos y tenemos puntos de referencia para trabajar ese gran defecto de la lujuria que es la masturbación. Ahora, para trabajar entonces en torno a lo que es el sexo ya directamente en una práctica sexual o sexo en vagina, pues ahí también tenemos una cantidad de yoes que vamos a tener que ir trabajando. Por ejemplo, hay muchas justificaciones que tenemos para fornicar en la práctica sexual con una pareja. Por ejemplo, una gran justificación es la reproducción. Como les decía, tenemos el concepto de que para reproducir la especie hay que fornicar. Y basados en ese concepto, hemos fornicado muchísimas veces e incluso hemos formado relaciones de pareja o matrimonios en base a eso, que queremos tener una familia, entonces nos casan, entonces de ahí ya sentimos que tenemos licencia para fornicar. La verdad, cuando una persona se casa se degenera muchísimo, porque cuando está soltero por ahí, obviamente, nos toca trabajar ese yo soltero y todas las diabluras que solteros hicimos y todos esos yoes de lujuria que se manifestaron, pero también mirar cómo hicimos un paso en un proceso en el que nos comprometimos,
para ya llegar a un matrimonio, y como cuando ya estábamos en ese matrimonio que nos dieron la licencia, ahí fue que se desbordó ese yo de la fornicación, porque ya teníamos con quién y a cualquier hora, y ahí fuimos fornicando y fornicando. Todo eso hay que trabajarlo. En torno a esto de la reproducción, hay que mirar los yoes lujuriosos que se han manifestado durante el embarazo, en caso de que hayamos pasado por un proceso de embarazo. El mismo sexo en el embarazo es un yo bastante pesado, bastante aberrante, que es importante trabajarlo, reflexionarlo, comprenderlo. Los yoes lujuriosos relacionados con el parto, los yoes lujuriosos que se manifestaron durante la lactancia, los yoes lujuriosos que se manifestaron ya cuando éramos papás, mamás, en el mismo yo papá y en el mismo yo mamá. Hay muchísima lujuria que debemos de reflexionar. Hay yoes incestuosos, hay yoes pedófilos vivos en nosotros, que se manifiestan en detalles muy sutiles, que creemos amor, pero que realmente pertenecen a la lujuria. Y ahí nos va a tocar mirar en la propia crianza de nuestros hijos los yoes lujuriosos que también se han manifestado. En torno a esto del tema reproductivo, está el tema de la anticoncepción. Y ahí hay muchos yoes bastante pesados, porque uno realmente tiene la anticoncepción como una forma para fornicar sin consecuencias. Entonces hay que observar todos esos yoes, todas las formas de anticoncepción y los daños que eso nos ha generado. Los yoes de los abortos nos toca trabajar, los yoes de las castraciones que han generado delitos contra natura, dañarnos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, o buscar que la pareja se castre, pero ¿qué hay detrás de ese yo? O sea, ¿cuál era la intención? Fornicar de lo lindo, fornicar sin consecuencias. Entonces, esos yoes hay que mirarlos tan bien. Y mirar cómo esta fornicación, esta constante fornicación, va llevando a ese fastidio, a esa insatisfacción que nos precipita a la degeneración. Porque cuando ya lo normal ya no nos satisface, entonces empezamos a buscar métodos, digo, la lujuria se pone bastante creativa. En torno al sexo en vagina, también como punto de referencia está el tema de la prostitución. Si nosotros hemos comprado prostitución o si nos hemos prostituido. Y vamos a descubrir al estudiar ese yo que hay muchas formas de prostitución y que uno tiene su yo prostituta adentro. Muchas formas en las que uno sí, comercia con la propia parte sexual, aunque no sea saliendo para la calle a vender el sexo o en una webcam, pero hasta con la misma pareja uno pues ya ha manifestado muchísimos yoes de la prostitución y solamente ahí en la reflexión uno puede encontrar esos defectos que venden o que compran esa prostitución. Por ahí encontramos también y debemos estudiar los yoes promiscuos que han estado con con aquel, con cada pareja que hemos tenido, debemos de trabajarla y si tenemos ese yo promiscuo vivo, pues tenemos que eliminarlo. O ese yo proxeneta también, que se ve en la prostitución, que es el que vende la prostituta. Entonces a veces en los detalles de relación de amistad, a veces se nos da ese yo proxeneta que andamos pues mostrándole aquella y armando parejas y demás. Y bueno, si ya nos hemos metido en esta existencia en temas directamente de prostitución, de venta o de compra de prostitución directamente, pues nos va a tocar trabajar esas formas de prostitución y los tipos de prostitución o de prostitutas que hemos comprado o que hemos sido, en el caso de que si residente, que si callejera, que si dama de compañía, que si online, que si a través de fotos, que si se me olvidaron los nombres de esas plataformas de prostitución que ahora son muy famosas, pero esos casos pues nos toca mirarlo, que si masajista, que si no sé qué, pues ahí nos va a tocar trabajar eso. Otro detalle bastante grande de este tema del sexo en vagina es el adulterio, que es cuando uno está casado, uno tiene pareja, aunque no esté casado directamente, como le llaman, casarse firma, pero uno tiene un matrimonio porque matrimonio es la unión con la matriz. Entonces ya uno tiene su pareja con quien está unido sexualmente y uno busca otra persona para tener un amorío o tener una relación sexual. Ahí están los yoes del adulterio. Nos va a tocar trabajar para atrás
pues todas esas veces que hemos cometido adulterio y por qué. Y también nos va a tocar mirar y trabajar y eliminar esos yoes adúlteros que se nos manifiestan ahora mismo de instante en instante. Entonces ahí nos va tenemos que trabajar esos yoes de la infidelidad en todos sus aspectos. Decía el Maestro Jesús, ya que estamos ahora cerca de la Semana Santa, vale citar, en torno al adulterio, que pues se entiende como adulterio pues ir a tener relaciones sexuales con la otra persona que no es su pareja, pero que realmente cuando uno ya eh, miró a la persona y la codició internamente, o sea, la deseó, y está adulterando con ella en su corazón. Entonces, cuando vamos a trabajar el adulterio, no nos quedemos superficialmente en el mero acto de ir y practicar el sexo. Miremos ese adulterio en detalles, hagámonos conscientes cómo vimos adulterando durante el día, cómo miramos algo y nos llena de deseo, cómo en pensamiento adulteramos, cómo en emociones y sentimientos adulteramos con el desagrado hacia la pareja y el agrado hacia el amiguito, el compañero de trabajo, o la amiguita, o la actriz, o quien sea, y ahí están esas emociones que son realmente de adulterio. Entonces nos va a tocar, pues, trabajar bastante esos yoes que se pueden manifestar en forma muy simples y sutiles, o que ya se pueden llegar a manifestar o haberse manifestado de forma ya bastante pesadas. Ahí tenemos, por ejemplo, un yo Juan Tenorio que le gusta tener esta y aquella. Tenemos en el caso de la mujer el yo Doña Inés que tiene tantos maridos. Ahora mismo la que tiene el ganado, entonces tiene a este y el otro, y el amiguito con beneficios y no sé qué más. Esos yo este intercambio de pareja, que la pareja ya se siente insatisfecha y entonces ahí busca métodos para avivar la relación. Entonces vamos a intercambiar de pareja o tenemos una relación abierta y entonces o estamos insatisfechos y vamos donde el sexólogo, el sabio sexólogo, y eso es lo que le indica a la pareja que para reavivar el fuego lo que tienen que hacer es meter un tercero en la relación. Y entonces ahí tenemos que trabajar ahora ese yo de los tríos, ese yo que se ha degenerado ahí a ese nivel. Están los yoes incestuosos, que hay que mirar porque a veces el adulterio se da con personas de la familia, ¿verdad? Orgías, entonces copular con una menor, copular con varias parejas al día, incluso hacer varias prácticas de sexo al día, entra aquí entre lo que es adulterio, contra nuestra propia energía, el abuso sexual, lo tenemos que trabajar aquí, obligar a la otra persona, autoobligarse a practicar el sexo, y el tema del sadismo y el masoquismo. Todas esas son formas de adulterar que la pureza de la práctica sexual, y ahí nos toca trabajar todo eso. Y ya entre los aspectos más pesados del tema de la fornicación o sexo en vagina, como le podemos llamar, está lo que es la brujería, que esta se da cuando la persona ya conoce el poder del sexo y ya sabe que el sexo crea y sabe que se puede usar el sexo para adquirir poderes y para adquirir facultades pero para el ego. Entonces, pues realmente todas las formas de brujería que ustedes puedan encontrar por ahí tienen su raíz en el sexo, porque el poder de donde lo sacan los brujos es del sexo. Pero como el que está practicando la brujería no, que todos tenemos el yo brujo adentro, eso lo vamos a ver en una conferencia, no está muriendo en sí mismo, no le interesa eliminar sus yoes, se pone a practicar formas de tantrismo negro, formas de activar la energía sexual y de alimentar esos defectos psicológicos con la energía sexual activa, y entonces pues se va despertando en el mal, le va dando demasiado poder a sus yoes y va despertando pues en el mal. Y nosotros podemos tener muchos detalles de brujería para trabajar. Por ejemplo, tener relaciones con intenciones oscuras, cualquiera que sea. Ahí nos toca trabajar eso. Los amarres de amor, cuando hemos, por ejemplo, por lujuria, hemos acudido a la brujería para recuperar al ser amado, para que aquella persona que se fue vuelva conmigo. Entonces, por lujuria voy, quiero someter la voluntad de esa otra persona y voy donde un brujo y ahí me ligo energéticamente a esa entidad que maneje ese brujo y tantas cosas. Hay que trabajar esos ligues sexuales que tenemos por ahí, que son bastantes, por eso es que tenemos que trabajar todas las parejas que hemos tenido.
Mirar los ataques, el tema en la parálisis del sueño, se da mucho del robo de energía por estos ligues que tenemos con la brujería. Cuando nosotros hemos practicado el sexo con formas de también de amarrar a alguien. ¿A qué me refiero? A que cuando uno sabe que su sexualidad tiene el poder de hipnotizar y subyugar la voluntad de otro y uno lo hace. Y uno le subyuga la voluntad con esa sexualidad. Esos son detalles de brujería. Cuando uno ha usado el sexo para vengarse de alguien, también entra en detalles de la brujería. Cuando uno ha tenido sexo con odio, hay detalles de brujería, porque imagínense, yo están pesados y miscuidos en una práctica sexual. Eso es terrible. El yo de los celos entra bastante aquí. Por celos, bueno, que tantas cosas no hemos sido capaces de hacer. El yo de los celos hay que trabajarlo aparte también y darle su trabajo particular. Y también cuando nosotros hemos usado pues el sexo para manipular a otra persona. Todo eso entra dentro de los detalles de la brujería. Y como les decía, estos son puntos de referencia para trabajar la lujuria. Ya lo que nos toca es poner manos a la obra, la voluntad, sacarle una disciplina a este trabajo y vamos a ver los avances. Que el trabajo es largo con la lujuria es cierto. Se dice que es el primer yo que uno arranca a trabajar y es el último con el que uno se despide, porque eso vamos a ir logrando niveles de castidad a lo largo del trabajo. Obviamente, para empezar, para arrancar el trabajo de la iniciación, necesitamos un buen nivel de castidad donde ya no hayan caídas sexuales. Pero asimismo, para ir avanzando en los diferentes cuerpos, tenemos que ir purificando y purificando esa energía, purificando y purificando esa práctica, sacando y sacando lujuria para llegar a verdaderas prácticas de suprasexo. Entonces, hay que arrancar desde hoy, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el resultado del estudio de estos yoes? Que vamos a empezar a experimentar la eliminación de estos defectos. Vamos a empezar a ver cómo vamos recuperando dominio de nosotros mismos. Vamos a ver incluso cómo vamos a empezar a regenerarnos a nivel del aparato sexual, a nivel del cuerpo, a nivel de la mente, a nivel de la emoción, porque estos yoes son total debilidad. Muchos de esos yoes los vamos a lograr eliminar completamente con el trabajo de la muerte machi y de la meditación reflexiva. Muchos otros de esos tienen karma duro y por lo tanto no lo vamos a poder eliminar rotundamente con la muerte en marcha y la meditación reflexiva, sino que la Madre Divina, cuando ya lleguemos a un buen punto de trabajo de ese yo, nos lo va a sacar de la columna y lo va a mandar a las infradimensiones del planeta Tierra, a lo que es el abismo, para que ya sea el Cristo en segunda montaña, cuando pague el karma duro, el que lo elimine por completo ese yo. Entonces, que vamos a ver avances, los vamos a ver. El proceso de regeneración comienza allí, con la desintegración de esos defectos que sabemos que tenemos. Vamos a empezar a trabajar con los yoes que hemos alimentado en esta existencia. Ya a medida que vayamos trabajando internamente, nos van a ir mostrando cosas de otras existencias para que las trabajemos. Hay cosas que en esta existencia no hemos hecho así abiertamente, pero cuando nos la muestran en otras vidas como las hacíamos así abiertamente, entonces uno comprende unos ciertos detalles de esta existencia, uno comprende unas ciertas actitudes, unas ciertas tendencias que uno tiene en esta vida y uno se pone a trabajar esas escenas de la otra vida que le empiezan a mostrar y avanza muchísimo en esos detallitos que uno ve en esta existencia. Pero trabajo tenemos de sobra, porque en esta seguro que hemos hecho hasta la saciedad y bueno, de ahí tenemos mucho para trabajar. Importante trabajar estos yoes porque nos impiden alcanzar lo fundamental para que hayan prácticas de suprasexo, fidelidad, castidad y amor. En la medida que vayamos comprendiendo y eliminando estos defectos, vamos a ir perfeccionando esas prácticas de suprasexo. Y en el caso de las personas que no tienen pareja aún, este trabajo les va a ayudar para que su ser les pueda dar una buena pareja para hacer este trabajo. Y bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy, la conferencia sobre los yoes lujuriosos. Espero que les sea de mucha utilidad. Para mí lo ha sido bastante. Y espero que se animen a trabajar para que empiecen a experimentar los cambios, las transformaciones en ustedes mismos. Les invito para la próxima conferencia que la vamos a estudiar el próximo jueves, la próxima de fase A,
es la 44, el yo de la traición. Una conferencia bastante interesante que nos va a permitir ver cómo todos los defectos están estructurados a través de la traición y cómo esa traición que se ha manifestado a nivel histórico vive dentro de nosotros con esos mismos personajes. Y entonces vamos a aprender a identificarlos y a trabajarlos. Entonces, bueno, no se pierdan esa conferencia.